Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rojas, asambleísta del Distrito Metropolitano de Quito, pero también analista político en temas de marketing y comunicación e investigación histórica. Hay un logaritmo en TikTok que es impresionante, que aborda cualquier tema político. Te voy a poner un detalle. Hace unas semanas en el Centro de Arte Contemporáneo, un grupo de gente gritaba fuera Novoa. Y en cuestión de 2 horas tenías más de 150.000 vistas, como algo más de 9.000 likes. Esto significa que la gente, eso no salió obviamente en la prensa, no salió en el periódico, no salió en las radios, pero obviamente la gente se enteró a través de las redes sociales. Yo creo que, por ejemplo, las últimas manifestaciones, sobre todo las del 2022, tuvieron un impacto más en TikTok, en redes sociales, que en la misma prensa. La gente se autoconvoca ahora por TikTok. Tú te enteras rápidamente. Hicimos un análisis de logaritmos de redes sociales y de la forma en la que llega la comunicación. Y resulta que hay detalles claves que en media hora puedes tener hasta más de 1 millón de visualizaciones si el tema impacta, ya sea político, social, psicológico, emocional, o son temas, por ejemplo, de coyuntura nacional o internacional, o simplemente es un accidente de tránsito que se dio, generan ese tipo de impresiones y sobre todo generan ese tipo de vistas y que van marcando. Bueno, hay tres narrativas importantes, ¿no? La primera es la narrativa de una comunicación social, que es la que mueve las masas bajo un criterio. Te pongo un dato clave. Hay mucho tema del animalismo en este momento, ¿no? Hay mucha perspectiva sobre ello. Entonces, si alguien sube un video maltratando a un perro, automáticamente esa persona se transforma en odiado literalmente por la gente. Viceversa, si alguien empieza a ser muy gentil o da comida a los animales, se transforman en un influencer automáticamente. La segunda narrativa que tiene es la narrativa política, que esta genera bastante controversia, ¿no? Porque tú puedes publicar un tema en afinidad a un político X o Y, pero la gente le da duro ahí, o sea, la gente tuitea, comparte, y es más, ahora tienes la posibilidad de que el político se entera porque simplemente le pones hashtag o simplemente le pones un arroba y le etiquetas de ese político. Y él se entera de lo que está pasando, algo que antes no podía ser posible. O sea, de hecho, antes solamente el político observaba la narrativa que presentaba el periódico, que presentaba de pronto la televisión, etcétera. Otra narrativa importante es la narrativa dialéctica, ¿no? Que en eso he visto que tiene menos, sin duda tiene menos visualizaciones, que es la narrativa dialéctica, aquella que tiene la objetividad a través de la intelectualidad, la academia, ¿no? Eh, yo justo hacía un análisis hace unos días en el que decía cuánta gente ve o le interesa los foros académicos, históricos, desde la academia, no desde el morbo ni desde el amarillismo. Y realmente los números siguen siendo bajos frente a la política del morbo y el amarillismo. Poníamos hace un ejemplo, ¿no? Las frases célebres de Abdalá Bucaram Ortiz. Se las sabe medio país, pero resulta que alguien ha investigado cuál fue el plan de gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz, cuál fue los planes de financiamiento, de producción, economía, finanzas, nulos. Entonces ahí te das cuenta cómo marca uno distando del otro, ¿no? Y finalmente creo que también esto marca muchísimo en la coyuntura social, puesto que en la parte política, al menos en los últimos 4 años hemos hecho una evaluación. No es que ha generado más interés, como mucha gente dice, es que ahora al joven le interesa hablar de política. No, le interesa opinar sin el mayor criterio, simplemente es una opinión de lo que piensan. Entonces, si un grupo de gente dice fuera X, fuera, o te amamos, te amamos. Entonces, las redes sociales se han transformado en un indicador que no necesariamente es un indicador electoral, porque cuando hemos podido participar en elecciones te das cuenta que no representa necesariamente lo que tú ves en redes cuando ya vas a una papeleta de votación. Bueno, lo mencionaba al inicio, el algoritmo de TikTok tiene tres facetas claves. Primero, ¿cuáles son los indicadores que la persona, el individuo, está siguiendo? Te doy un detalle. Si, por ejemplo, los que gustamos de la política, buscamos más de tres o cuatro, ya sean reportajes, coyunturas, perfiles políticos, el logaritmo TikTok te empieza a arrojar más y más y más. Se dice que por cada palabra se me ocurre, voy a poner un nombre que esté en coyuntura. Rafael Correa, Daniel Novoa. Entonces, Rafael Correa tiene una buena comunidad, ahora se llaman así, ¿no? Entonces, Rafael Correa al tener una buena comunidad en TikTok, resulta que tú pones Rafael Correa, ya sea a favor o en contra, y tienes reacción. Pones Daniel Novoa a favor o en contra, tienes reacción. Pero asimismo se ha visto que, por ejemplo, cuando tú tienes políticos que no generan mayor coyuntura, por más que pongas el nombre de él, la única reacción que tienes es quién es. Y esto hemos visto en estas elecciones que se acercan, que son las elecciones seccionales, en las cuales sale papeletas de 14, 15, 16 personas.
¿Qué es lo que hemos podido ver? Que de las 16 personas apenas le ubicas a 3 4. El restante no les ubicas. Entonces, por más que tú intentes posicionarlos, pasa esto. ¿Y cuál es la estrategia política que, por ejemplo, pasa con los hashtags y los logaritmos? Es que cuando tú quieres visualizarle a un candidato, automáticamente tienes que ridiculizarlo o que se genere un escándalo para que ese candidato aparezca, ¿no? Te doy el ejemplo viral. El primer candidato a la presidencia de la República que se hace viral en las redes sociales era Herbas, de la izquierda democrática, un tipo que para antes del 31 de diciembre no pasaba del 1% de aceptación, nadie lo conocía. Resulta que alguien, seguramente un buen asesor de comunicación política, le dice, oye Javier, ¿por qué no te vistes de viuda? ¿Y por qué no sales bailando de viuda? Hablaba alguna vez con él y decía, nunca he sido de viuda ni siquiera en mi vida. Pero dale hermano, de conocer porque no te conoce nadie. Listo, se hizo conocer. Quedó cuarto. Tú dirás cuarto, pero no llegó ni a la segunda vuelta. Quedar cuarto en una elección donde no tenías la más mínima posibilidad, políticamente tiene un alcance, ¿no? Entonces resulta que este señor no solo que quedó cuarto, sino que ocupó la tercera parte de la Asamblea Nacional. Metió parlamentarios andinos y metió asambleístas, tanto nacionales como provinciales. Esto es lo que te enfoca, ¿no? Porque al final del día vas entendiendo cómo la dinámica política se va ejecutando. ¿A qué nos lleva esto, no? A que todo tipo de político que no es conocido necesita esto. ¿Y cuál eran para nosotros los TikToks antiguos, no? Resulta que era gente como Abdalá Bucaram, gente como Jaime Nebot, el Ben Para, ¿cierto? Eso para la época se viralizó y se hizo conocido gente como Abdalá Bucaram, gente como Jaime Nebot y muchos actores políticos, ¿no? Que ahora sin duda han ido cambiando bajo la dinámica política. Por ello es que yo creo que los hashtags ahora están elaborados y estructurados netamente para una coyuntura política no solo de jóvenes. Está demostrado, y este dato te doy con fecha corte de abril 2026, que gente entre 45 y 60 años ha subido al 38.7% de gente que le interesa hablar de política y que le interesa estar metida en TikTok, me refiero, en el TikTok, se están metidos ahí de manera permanente. Bueno, considero que la credibilidad se construye con dos parámetros fundamentales, ¿no? Primero, que la información que está lanzando sea verídica, que no es una información falsa, y sobre todo también yo creo que en función de cuán útil es el trabajo que están realizando. Es impresionante ver cómo ahora creadores de contenido con insultos, desacreditaciones, difamaciones, jodas, burlas, prácticamente tienen millones de seguidores sin hacer absolutamente nada productivo. Simplemente lo único que hacen es hacer de su vida un completo show, un parapeto, y eso genera, ¿no? Segundo, creo que en el tema de credibilidad es importante un trabajo sustentable, ¿no? Creo que la credibilidad que marca un verdadero influencer es aquel que puede hacer una lucha social de verdad. Conozco muy pocos, me encantan los influencers, por ejemplo, que van y visitan países, comunas, barrios, pero de manera lo más neutral posible sacan o evidencian, ¿no? Lo que está sucediendo, las crisis políticas, sociales, económicas de los países, etcétera, y eso es válido. También conozco algunos influencers que están haciendo temas de animales, de ambiente, de protección, súper válido, ¿no? Pero también conozco otros que se han aprovechado, minimizan a la mujer o destruyen esto, entonces, terrible eso. ¿Qué recursos discursivos suelen utilizarse para generar empatía, indignación o participación en la audiencia? Bueno, creo que primero es el show mediático que arman, ¿no? Creo que hay mucho show mediático de las actividades que realizan. Segundo, creo que el principal recurso que ellos utilizan es la imagen a través de una transformación digital. Hay muchos que simplemente lo que proyectan es lo que no son, una vida falsa de lo que tienen. Sin embargo, tienen que proyectarlo. Otros, en cambio, proyectan mucha, o sea, ¿cómo te explico? Prosperidad y se dan a entender que tienen vehículos, carros, casas, cosas de esa naturaleza, ¿no? Eso. ¿Cómo interpreta la interacción de los usuarios, tanto en comentarios, respuestas y debates, dentro de un caso como el de los 4 niños de las Malvinas? Fue súper fuerte, porque muchos influencers opinaron a favor y otros en contra. Muchos influencers le dieron la razón al gobierno por lo sucedido y otros influencers, en cambio, le cuestionaron de manera fuerte al gobierno. La población se dividió, algunas en apoyo a los militares y otras, sin duda, en apoyo a los niños, ¿no? Y por eso pudimos ver que muchos influencers y muchos políticos se transformaron en influencers en este caso, ¿no? Que sin tener todavía la investigación, a las pocas horas por tratar de generar coyuntura, ya sacaron resultados aventurados, ¿no? Entonces creo que el tema de los 4 Malvinas movió no solo influencers, sino a la comunidad en general.
Bueno, hay dos aportes que a mí me parecen interesantísimos, ¿no? El primer aporte es cómo luchas contra un sistema en el que está caotizado y que intentas también generar transformaciones, cambios, bajo una coyuntura comunitaria, social, política. Y me parece que otro aporte clave también es el que están proyectando ciertas figuras políticas, ¿no? A mí me parece que en la actualidad las campañas de las elecciones políticas están desarrolladas básicamente con influencers, cómo se manejan las redes sociales, redes digitales, y de hecho hoy hay más candidatos que están monetizando y pagando más en redes sociales que en medios televisivos. Y acabo con este dato que me parece importante. Hubo un presidente de la República que fue influencer, que es el presidente Nayib Bukele. Bukele termina siendo un presidente en funciones claramente ganado en redes sociales. Y ha sido un presidente que ha gobernado en redes sociales. Es el primer presidente en que giró su teléfono en la ONU, en la cumbre internacional de Nueva York, y mandó una foto a su país, ¿no? Entonces eso demuestra que las redes sociales tienen un aporte impresionante. Wow, o sea, hay algunas recomendaciones importantes, ¿no? La primera, me parece que hay que saber consumir un, ¿cómo te explico? Un TikTok de calidad o redes sociales de calidad, que sí se puede. Segundo, creo que hay que evitar caer en la desinformación. El principal problema también de las redes sociales es la desinformación. Cualquier persona lanza cualquier tema y pareciera que fuera real. Tercero, y lo importante, me parece que, por ejemplo, hay que generar confianza en las comunidades que estamos creando, ¿no? Eh, hemos visto ahora en política, en el fútbol, y cuando se dan casos jurídicos, la gente se transforma en jueces, en fiscales. El caso ni siquiera está procesado y la gente ya da el dictamen, el orden, ¿no? La gente cuestiona. Yo ahí hago mi cuestionamiento. Y cuando toca salir realmente a las calles, o cuando toca realmente luchar, y nos dimos cuenta en el caso de Ecuador, en las manifestaciones del año anterior, que solo fue en Imbabura. En redes sociales la gente insultaba, hablaba, opinaba, pero cuando tuvo que enfrentar la verdadera manifestación política, resulta que no salió, resulta que la gente no iba, resulta que la gente se quedó atrás, resulta que la gente no había como, recuerdo cuando jalaron el hashtag fuera Novoa, había más de 2 millones de hashtags, ¿no? Fuera Novoa, fuera Novoa, fuera Novoa. Seguramente después se descubrió que muchos eran trolls. Y cuando tenías que ver gente en la calle, era la mitad de Otavalo, la mitad de Cotacachi, etcétera. O sea, era una parte pequeña de Imbabura paralizada. Entonces, pero ya, o sea, en redes la gente lanzó todo, ¿no? Pero ya en la práctica no se pudo. ¿Qué trato de decirte con esto? Es que no se consolida lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Son dos procesos totalmente distintos, así que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales y tener más bien una comunicación responsable para poder tener resultados también que sean válidos y que la política pública sea algo eficiente.